Nos vamos en vivo ahora a Roque Pérez. Se están presentando obras de infraestructura. Allí está el ministro de Infraestructura, hablamos de Leonardo Nardini, y también el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, a quien ya saludamos. Buenas tardes, gobernador. Aquí Daniela lo saluda en C5N. ¿Cómo andas, Daniela? Mire, estamos acá en el río Salado. Ahí atrás nuestro está el famoso río Salado que atraviesa nuestra provincia, que ha sido tan importante en la historia de la provincia de Buenos Aires. Estamos en Roque Pérez. Me acompaña el intendente Roque Pérez también, Chinchu Gasparini, un gran amigo. Y estamos hoy, hemos tenido una reunión con productores rurales, con trabajadores también agropecuarios, porque estamos presentando no la obra, no la inauguración, sino los avances de una obra muy esperada, una obra multimillonaria, una obra que hemos invertido 200 millones de dólares, porque tiene que ver con este río, que es un río que cada tanto en las crecidas genera inundaciones, inundaciones que afectan a las ciudades y también a los productores, porque se inunda toda esta tierra, la vuelve improductiva, le baja el valor, le baja, por supuesto, la capacidad. Entonces, esta es una obra que, vos fíjate la historia, del 2003 al 2015, Solá y Scioli avanzaron un 40%. En la obra del Salado, que es una obra de 650 kilómetros de dragar el río Salado, hacerlo más ancho y más profundo. Entonces avanzaron 40%. Después el gobierno anterior, el de Vidal, prometió que iba a avanzar mucho, que iba a invertir mucho. Las obras las empezaron, las pararon, las dejaron sin pagar, sumó un 10%. Y nosotros ahora en pandemia y con todas las dificultades que hay, el avance ha sido de un 30% más. O sea que es una obra que ya la tenemos aproximadamente al 80% de terminación. Hemos hecho en un año y medio el triple de lo que se hizo en el gobierno anterior durante los 4 años. Así que estábamos hablando con los productores, con los intendentes de la zona, obviamente con los referentes políticos, porque es una obra que le cambia totalmente la economía a la región, porque vuelve tierras que eran inundables, con mucho riesgo, las hace... la inundación no es que no se va a producir si hay una crecida muy grande, pero va a durar mucho menos. También se generan como unas plataformas donde puede estar el ganado si se inunda, y después muchas hectáreas más allá. Vos fíjate que esto abarca 2,5 millones de hectáreas. Para que tengan idea, la Argentina productiva son 30 millones de hectáreas. La obra total son 8,5 millones de hectáreas, o sea que es una obra de 200 millones de dólares, una obra importantísima que le va a cambiar la vida, obviamente, a los que están en la vera del Salado, pero también a muchísima gente y a la producción de la provincia y del país. Gobernador, de cara a la elección del domingo, ¿no? Faltan muy pocos días. Quiero preguntarle cómo ve el escenario en medio de estas recorridas, ¿no?, por la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que percibe de los bonaerenses con los que ha hablado? Mira, por supuesto que estamos a la salida de una pandemia, por supuesto que la pandemia ha afectado a todo el planeta. Recién hablaban con Chile, ha traído turbulencias obviamente en todos los terrenos, en la vida personal, las pérdidas, familiar, productiva y obviamente también política y económica, sociales. Ha sido muy fuerte el impacto de la pandemia, pero para salir de la pandemia necesitábamos la vacuna. Hoy en la provincia de Buenos Aires estamos alcanzando el 80% de vacunados en estos días con primera dosis. Esos son 14 millones de vacunas que prontito vamos a alcanzar. Vamos a llegar a los 11 millones de segunda dosis. Estamos vacunando hoy con cobertura arriba de Estados Unidos, de Inglaterra, de muchísimos países centrales, porque ha funcionado muy bien nuestra campaña de vacunación. Eso permite, obviamente, que se retomen las actividades y eso genera la reactivación junto con una serie de medidas como esta, ¿no? La reactivación no viene sola. Hay países que no han retomado todavía los niveles anteriores a la pandemia. Argentina ya los está superando, la provincia ya los está superando en producción. Ahora necesitamos que eso genere ingreso, empleo y que eso no se vaya, obviamente, en aumento de precios o situaciones que hacen que muy poquitos ganen, cuando la gran mayoría todavía no. Ese es el trabajo que estamos haciendo ahora. Gobernador, quiero preguntarle también, y por qué ha acaparado todas las miradas, por el crimen del kiosquero en Ramos Mejía. Horacio Rodríguez Larreta, en las últimas horas, se refirió una vez más, y a pocos días de las elecciones, consultado por este tema, a la baja de la edad de imputabilidad. Un tema que resurge, ¿no?, cada vez que hay alguna cuestión de inseguridad, pero que queda ahí en la polémica, ¿no?, del que no se avanza y que a veces es utilizado para sacar rédito político. ¿Qué piensa usted sobre esto?
No, yo lo que pienso es que esa es una ley nacional que debe discutirse en el Congreso. Hoy tenemos un problema con las cuestiones penales que tienen que ver con los menores, que hay que ordenarla, en todos los casos hay que ordenarla. Hay problemas de los juzgados, hay muchísimos problemas de la justicia, de todo el régimen, pero yo lo que creo con esta cuestión que está pasando hoy, obviamente que ocurrió estos días con un crimen, bueno, cada crimen es un dolor inmenso, así que lo hemos hecho desde el principio. Sergio Berni estuvo esa misma noche del domingo, estuvo con la familia después, estuvimos mostrando que obviamente son temas estructurales, la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Berni mostraba ayer las estadísticas, hoy cuando comparamos con 2019 las estadísticas son mejores, pero eso no significa que cada crimen o cada delito no sea gravísimo, así que la provincia viene con una carga muy grande comparado con el 19, por más que mejoremos, de todas maneras hay que evitar cada uno de los hechos. Eso es una cuestión mucho más general. Nosotros hemos hecho una inversión muy grande, estamos cambiando la formación, la organización, la profesionalización, el equipamiento, pero va a ir dando frutos a lo largo del tiempo junto con muchos más factores. Lo que nosotros podemos decir hoy es que estamos llevando adelante el Plan Integral de Seguridad más grande del último tiempo, eso sin duda. Pero bueno, los frutos se van a ir viendo en el tiempo y no puede ser inmediato. Estas cuestiones endémicas, estas cuestiones estructurales no se mejoran de la noche a la mañana. Sergio Berni ha mostrado tanto las estadísticas como la situación. También tratar de lucrar políticamente con esto, de un lado o del otro, es muy doloroso de cara al proceso electoral. Así que yo creo que hay que respetar a los familiares, a los amigos, el dolor de los vecinos. Es lógico que reclamen. Nosotros podemos, de nuestra parte, exhibir cuánto hemos hecho en términos de avances, de infraestructura, de inversión, los cambios que hemos hecho en el sistema penitenciario, pero hay que tratar de evitar cada uno de los hechos de inseguridad que se producen. Los cambios en el servicio penitenciario, pues la verdad que es un tema del que poco se habla, pero resulta muy interesante para solucionar desde algún ángulo el problema, ¿no?, de la inseguridad. Tiene que ver con incrementar plazas, ¿no? Lo que hicieron fue incrementar más de 1000 plazas. Estamos en eso, claro, ya 1300 plazas, pero te cuento 1300. los números porque es una buena pregunta, porque vos fíjate que la provincia de Buenos Aires tiene 24.000 plazas, sí. O cuando asumimos nosotros, 24.000 plazas penitenciarias. Y cuando asumimos nosotros, había 49.000 personas privadas de su libertad, o sea, el doble de las plazas que hay. Este delito, como tantos otros, tienen que ver con la reincidencia, porque aunque haya cumplido su condena, lo que tenemos es una tasa de reincidencia muy alta. El que cumple su condena, aunque la cumpla completa, después reincide. Entonces eso requiere un montón de políticas que tienen que ver con la reinserción social, también con las condiciones de encierro. Nosotros cuando recibimos teníamos 24.000 plazas, ya inauguramos 1.300 más y estamos en un plan para en el año que viene ya estar comenzando 12.000 plazas, o sea, aumentar en un 50% la capacidad de nuestro sistema penitenciario. Es el plan de infraestructura penitenciaria del último tiempo. Bueno, el gobierno anterior no hizo nada de nada, como en cada una de estas cosas, lo mostramos en el río, en las rutas, en las plazas penitenciarias, porque claro, ellos decían pasaron cosas. Ahora sabemos que esas cosas que pasaron es que la plata que les prestaron se fue a la fuga de capitales. Ya no es una opinión. Lo dijo el expresidente el otro día, que la plata que recibieron se la dieron a los bancos extranjeros. Una cosa, ¿fue la confesión de un delito verdad, eso, gobernador? ¿Le parece que fue una confesión pública de un delito? Sin duda de una atrocidad, sin duda de una atrocidad. Después si enganchan alguna figura penal, yo en ese momento era diputado y denuncié que el crédito con el fondo no pasó por el Parlamento. Después denunciamos que estaba en contra del estatuto del fondo. Después denunciamos que se usó contrario al artículo 6 también del Fondo Monetario, que impide que los fondos que se le prestan a un país, que son para el país, se le den a la banca extranjera y se vaya a la fuga de capitales. Así que todo eso creo que hay que explicarlo en sede penal y después de cara a nuestra sociedad, porque esos 24... Mira, este punto que tenemos acá, esta obra sale 200 millones de dólares, la estamos haciendo nosotros, nadie la hacía. Sí. Pero fíjate, estábamos hablando de 44.000 millones de dólares. Sí, claro. 44.000 millones de dólares que se fueron por la fuga de capitales. Eso lo tienen que explicar y después dicen esto se solucionaba en 5 minutos.
Lo que sabemos es que la tomaron en 5 minutos y la fugaron en 5 minutos. Bien. No sé si eso lo llaman solución, creo que no es una solución. Gobernador, gracias por haber hablado con nosotros. En realidad le agradezco a los tres. Nos quedamos sin tiempo, tenemos que ir a la pausa. Es un gusto como siempre. Gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.